Un cordial saludo a todas las personas que semana a semana nos acompañan en nuestro programa Tardes de Lectura. Bienvenidos. Vamos a empezar nuestra historia de hoy. Ya es hora del cuento. Vamos a escuchar. Con la fantasía podemos crear muchas historias para contar. Con la fantasía podemos crear muchas historias para contar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Bien, seguimos con nuestra serie Cuéntame un cuento, por favor. Bien, hoy vamos a compartir varios de los cuentos que están en este libro titulado así Cuéntame un cuento de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión compartiremos títulos como Magdalena, El verdadero príncipe, Los tilos, y luego pues seguiremos con otros cuentos de la serie 25 cuentos para leer en 5 minutos. Bueno, empecemos entonces con el cuento Magdalena. Magdalena vivía con su mamá y con Simón, su hermano pequeño. Su casa no era muy grande, pero tenía un pequeño patio con flores donde Magdalena y Simón siempre salían a jugar, sobre todo en verano. Un amanecer, Magdalena se despertó sobresaltada cuando todavía el lucero brillaba en el cielo. Mamá no estaba en casa y tampoco Simón. Asustada, salió de casa y llamó a la casa vecina donde vivían sus abuelos. Nadie abrió la puerta. Magdalena caminó sola por las calles del pueblo, desolada. En las afueras del pueblo vivían sus tíos y sus primos. Ella nunca había ido sola hasta allí, pero sí muchas veces con mamá, así que intentó hacer el mismo recorrido hasta llegar a casa de sus familiares. Llamó a la puerta repetidas veces, pero tampoco allí parecía haber nadie. Magdalena comenzó a llorar sentada a la puerta, ya no sabía a dónde ir. El día comenzaba a clarear y se dijo a sí misma: si toda mi familia se ha marchado sin mí, es que no me quieren. Tendré que vivir sola. Caminó hasta salir del pueblo e internarse en el bosque. Allí fue olvidando su tristeza viendo a los animales a los que tanto quería. Los pájaros eran sus preferidos y ahora en primavera era cuando más se les podía oír cantar. En la rama de un avellano vio un nido. Se fijó y reconoció a un zorzal con sus crías. Los pequeños pajaritos eran tan indefensos, pero con su madre al lado parecían no temer nada. Magdalena se acordó de su mamá y de lo bien que se sentía cuando estaba a su lado. Después llamó su atención una familia de herrerillos que cantaban en la rama de un gran abedul. Qué suerte tienen de estar todos juntos, pensó. Yo también tengo suerte de tener una familia. Magdalena se daba cuenta ahora de cuánto quería a su familia y deseó volverles a encontrar. Distraída, mirando los pajaritos y la cantidad de flores que había por todas partes, se fue adentrando en el bosque. Caminaba despacito, por eso cuando llegó a un lugar escondido pudo ver a la mamá cierva lamiendo el cuerpo de su cervato recién nacido. Se quedó mirando agachada durante mucho tiempo. Sabía que si se movía, mamá cierva se asustaría y se marcharía llevándose de allí a su cría.
El cervato se puso a mamar y Magdalena se acordó de cuando su hermanito era un bebé. Cuánto le gustaría ahora estar con Simón jugando en el patio de su casa. Aunque a veces le rompiera los juguetes, Simón era su hermano y ella lo quería mucho. Los animales siempre habían sido buenos amigos para Magdalena. Le gustaba dar comida a los gatitos que saltaban al patio de su casa y semillas a las palomas que había en la plaza de la iglesia del pueblo. Había un nido de golondrinas bajo el alero del tejado de su casa. Llevaba allí muchos años y las golondrinas siempre llegaban en primavera. Lo limpiaban y volvían a instalarse en él. Magdalena dejaba siempre migas de pan y semillas en el alféizar de la ventana para que las golondrinas y otros pájaros pudieran comerlas. Aunque Magdalena tenía el consuelo de los animales, se sentía sola. Se acordaba de su familia y de los momentos entrañables que pasaban juntos. Aunque a veces se enfadasen, nunca dejaban de quererse y si tenían algún problema, siempre se ayudaban. Se acordó de su abuelita que le hacía bizcochos cuando estaba triste y de mamá que le preparaba infusiones cuando estaba malita. Papá no vivía con ellos, pero Magdalena sabía que también la quería mucho. Ya se estaba haciendo de noche y la niña sintió sueño. Se acurrucó apoyada en el tronco de un gran árbol y se quedó dormida. Los rayos del sol la despertaron. Antes de abrir sus ojos se acordó de la pérdida de su familia y temió no volverles a ver nunca más. Pero entonces sintió en su cabeza una mano que le tocaba con suavidad. Y una voz que le decía con cariño: vamos, dormilona, levántate, que tus amigos, los pájaros, hace tiempo que cantan en la ventana. Magdalena abrió los ojos y vio a su mamá. Saltó con alegría a abrazarla. Todo había sido un sueño. Magdalena corrió a abrazar a su hermano y fue a casa de los abuelos y los llenó de besos. En la tarde quiso ir con mamá y Simón a casa de los tíos y pasó la tarde jugando con sus primos en el campo. Magdalena no contó a nadie su sueño, pero siempre se sintió agradecida de tener una familia. Mm, qué bonito. Muchas veces los niños tienen estas ideas y se despiertan en la noche llorando, pensando que han quedado solos y abandonados. Era un sueño. Vamos con otra historia. El verdadero príncipe. Érase una vez, hace ya mucho tiempo, una reina que vivía en un gran castillo. Este se asentaba sobre una colina desde donde se divisaba un vasto reino. El castillo estaba custodiado por 12 valientes caballeros que habían servido fielmente al rey hasta el día en que éste murió. Entonces los caballeros habían perdido toda su fuerza, cayendo en una profunda tristeza. Los reyes habían tenido una hija preciosa, que ahora era el único consuelo de la reina. La muchacha iba a celebrar su 15 cumpleaños y poseía el don de la bondad en su corazón y de la verdad en sus palabras. Su rostro era el más bello que nadie hubiera visto jamás, enmarcado por una preciosa cabellera dorada. La víspera de su cumpleaños, la reina, su madre, entró en sus aposentos y le dijo: querida hija, mañana príncipes de muchos reinos vendrán para pedir tu mano. Muchos de ellos solo desean quedarse con el reino de tu padre, pues en su corazón no son verdaderos príncipes. Nuestros 12 caballeros ya no pueden protegerte, así que esta noche partirás en busca del verdadero príncipe. Cuando lo veas sabrás reconocerlo enseguida y no debes volver hasta no haberlo encontrado. Oh. Para proteger a la princesa, la propia reina la vistió de campesina. Le dio un cinturón de seda dentro del cual cosió un anillo con el sello real para que la princesa pudiera recordar cuál era su verdadero origen. La reina pidió a la hija de la cocinera que acompañara a la princesa y cuidara de ella, haciéndose pasar por su hermana. Los dos jóvenes caminaron durante la noche alejándose del castillo. Cuando les venció el cansancio, se acurrucaron en el tronco de un árbol y se quedaron completamente dormidas. Al despertar, se dieron cuenta de que estaban en lo profundo de un bosque.
Las dos niñas sentían hambre y se pusieron a recoger frutos silvestres. La princesa llenó su delantal de moras, que compartió con la hija de la cocinera. Esta, a su vez, había llenado sus bolsillos de fresas silvestres, pero le dijo a la princesa: las fresas las he cogido yo y no las voy a compartir contigo. La hija de la princesa sentía envidia de la princesa. La hija de la cocinera sentía envidia de la princesa y ahora que estaban lejos del castillo y de la reina, no estaba dispuesta a seguir sirviéndole ni cuidando de ella. Oh. Siguieron caminando por el bosque durante todo el día. Ahí estaba anocheciendo cuando a lo lejos vieron una casita. Tenía luz dentro y salía humo de la chimenea. Las dos jóvenes corrieron hacia ella y llamaron a la puerta. Al abrirse salió una anciana que las invitó a pasar amablemente. Una vez dentro, la vieja mujer atrancó la puerta y comenzó a reír con malicia. Vosotras tontas os quedaréis aquí conmigo y me serviréis. Tú, dijo llamando a la princesa, te ocuparás de mantener siempre el fuego encendido. Y tú, jovencita, dijo dirigiéndose a la hija la cocinera, barrerás la choza y cocinarás. Las dos muchachas estaban muy asustadas, pero no tuvieron más remedio que ponerse manos a la obra, haciendo todo lo que la vieja les había ordenado. Cuando hubieron terminado el trabajo encomendado, la anciana les dejó comer un cuenco de sopa y les enseñó los duros camastros donde iban a dormir. La princesa, al acostarse, dejó su cinturón a los pies del camastro, pero este cayó al suelo y al golpearse sonó el anillo que llevaba dentro. La hija de la cocinera se dio cuenta y esperó a que la princesa se durmiese. Entonces se levantó y descosiendo el cinturón encontró el anillo real. La malvada muchacha despertó a la anciana y le dijo: vieja, si me dejas marchar te daré a cambio algo muy valioso. La muchacha le enseñó el anillo real. Entonces la anciana le dijo: dame el anillo y márchate de aquí. Cuando la princesa despertó, la anciana le dijo que la otra muchacha había huido en la noche y que ella ahora tendría que hacer el trabajo de las dos. Pasó el tiempo y la princesa se fue acostumbrando a su vida en el bosque con la anciana. Esta, al ver que la joven cumplía bien con su tarea, algunas veces le dejaba salir de la cabaña siempre bajo su atenta mirada. La princesa entonces cogía flores y jugaba con los animales del bosque. Poco a poco, la princesa se fue olvidando de su origen real y la anciana nunca le hablaba del anillo que la hija de la cocinera le había dado. Había tomado cariño a la joven, que era hacendosa y le hacía compañía. La ayudaba en sus tareas y le cosió un colchón para que el camastro en el que dormía no resultara tan duro. La hija de la cocinera había seguido su camino y encontrado un castillo. En él habitaba el verdadero príncipe y ella se había hecho pasar por la verdadera princesa. Permanecía alojada en dicho castillo, pero el príncipe no se decidía a pedir su mano. La princesa, que siempre aparecía en sus sueños, tenía los cabellos rubios como el oro. Esta muchacha tenía los cabellos negros como el azabache. Una mañana, el príncipe salió de cacería. Persiguiendo al zorro, se adentró en el bosque y se perdió en él. A lo lejos vio una casita y se acercó para pedir un poco de agua. Allí vio a la princesa que, aún vistiendo como cualquier campesina de su reino, tenía una belleza incomparable. El príncipe bajó de su caballo blanco y dirigiéndose a la anciana le dijo: buena señora, ¿podría darme usted un vaso de agua? Me he perdido en el bosque y tengo mucha sed. La anciana era en realidad una hada buena. Había sido transformada en una vieja fea por una malvada bruja. Solo se rompería el hechizo cuando por su mano se produjese un enlace real. Por eso la anciana había guardado celosamente el anillo de la princesa y había protegido su vida. Cuando la anciana entró a coger agua para el joven príncipe, este se aproximó a la muchacha y se dio cuenta de que era la misma que había aparecido en sus sueños durante tanto tiempo. ¿Cómo te llamas, muchacha?, preguntó el príncipe. No lo recuerdo, señor, dijo tímidamente la muchacha. Si quieres, tú y tu madre podéis venir conmigo a mi castillo. No es mi madre, señor, pero yo vivo aquí con ella desde hace mucho tiempo.
La anciana salió llevando en una mano el agua para el príncipe y en la otra el anillo de la princesa. Dio agua al príncipe y a la princesa le entregó el anillo. Este es tu verdadero origen, le dijo la anciana. La princesa se puso el anillo y se acordó de su madre y de lo que le había encomendado al salir del castillo. Busca al verdadero príncipe. Miró al joven apuesto que tenía delante y le reconoció. El príncipe le pidió a la princesa que fuera al castillo con ella para hacerla su esposa, ya que ella era la verdadera princesa. La anciana fue también invitada a ir con ellos. Cuando llegaron al castillo, la hija de la cocinera vio a la verdadera princesa y a la anciana se sintió descubierta y salió huyendo hacia el bosque. Nunca más volvió al castillo, pero cuentan que se quedó viviendo sola en la casita de la anciana y que nunca más salió de aquel bosque. El príncipe mandó heraldos para traer a la reina madre a su boda con la princesa. En el mismo momento en que se celebraron los esponsales, los 12 caballeros de la Guardia Real recuperaron su fuerza y la anciana volvió a ser el hada buena que siempre había sido. Nunca se separó de la princesa y todos los habitantes de los dos reinos vivieron felices por siempre jamás. Hasta aquí la historia de El verdadero príncipe. Bueno, el título lleva del príncipe, pero la protagonista es la verdadera princesa, podríamos decir. Continuamos con otra historia. Los Tilos. Capítulo 1. Hace ya muchos años, en un pueblecito cerca de Laponia, en un reino muy al norte, vivía una familia que tenía 2 hijos, Viveca y Mauricio. Los niños eran muy felices, pues el pueblo estaba muy cerca del bosque, un bosque de grandes árboles donde los niños se internaban con sus amigos para jugar. Aquel invierno había sido especialmente frío. La nieve cubría los tejados de las casas, las copas de los abetos y todo el suelo de calles y caminos. El tilo que se erguía majestuoso en el centro del pueblo tenía ahora desnudas sus ramas y parte de su tronco estaba cubierto de nieve. En el bosque se podía escuchar ese silencio que solo podía oírse cuando un manto de nieve lo cubre y el lago cercano al pueblo se había transformado en una divertida pista donde los niños se deslizaban patinando alegremente. Viveca y Mauricio habían salido a patinar muy abrigados. Con los guantes de lana y el gorro de su abuela, les había tejido aquel invierno. Estuvieron toda la mañana patinando con sus amigos Nils y Greta. Tan entretenidos estaban que no se dieron cuenta de que era ya la hora de ir a casa a comer. A Mauricio se le ocurrió acercarse al bosque a buscar piñas para hacer adornos para la fiesta de Santa Lucía, pues ya se acercaba esa festividad en la que los niños llevaban coronas de luz en sus cabezas. Vamos a hacer una pausa porque ha llegado el frío. Un momentito. Continuamos. Pasaron mucho rato cogiendo piñas del suelo y jugando hasta que Viveca se dio cuenta de que el sol estaba ya muy bajo en el horizonte. Alertó a los demás niños y los 4 comprendieron que habían pasado demasiado tiempo fuera de casa. Ya debería ser muy tarde y sus familias estarían muy preocupadas por ellos. Comenzaron a correr para salir del bosque, pero no conseguían encontrar la salida. Una y otra vez, cuando ya creían que estaban en el camino correcto, se daban cuenta de que no reconocían el lugar en el que se encontraban. El frío era tremendo y comenzaban a sentir que sus piernas y pies se quedaban helados. Los 4 niños se juntaron a formar una piña, así se daban calor unos a otros. No nos separaremos, se dijeron. Temblaban de frío y de miedo, y ya toda era oscuridad a su alrededor. Así pasó un largo tiempo y los niños se fueron quedando dormidos sentados sobre la nieve, unos apoyados en los otros. Viveca despertó en mitad de la noche y allí, a lo lejos, comenzó a divisar algo. Mauricio, Mauricio, gritó la niña, mira. Mauricio no contestaba, ni tampoco los otros 2 niños. Viveca los zarandeó hasta que los despertó y abrieron los ojos. Mirad, mirad, dijo la niña,
Allí a lo lejos se ve una luz. Los cuatro corrieron en la dirección de la luz y cuando ya se acercaban, se dieron cuenta de que se trataba de una cueva. De ella salía un gran resplandor, pero no se escuchaba ningún sonido. Los cuatro se cogieron de la mano y comenzaron a avanzar hacia adentro. Un suave calor que salía de la cueva les hizo sentirse mejor. La entrada se fue ensanchando hasta convertirse en un espacio amplio y redondo, en cuyo centro había una gran hoguera. Los niños quedaron asombrados, pues de la hoguera parecía no desprenderse humo alguno, y sin embargo ardía sin cesar, con gran luz y calor. Comenzaron a mirar a su alrededor con mayor detenimiento. El techo de la cueva estaba tachonado de estrellas. Largo rato estuvieron los niños admirando tal maravilla hasta que de repente se escuchó el grito de admiración de Mauricio. Todos giraron su rostro hacia él y vieron que miraba fijamente a un lugar de la cueva. Allí descubrieron con asombro que no estaban solos. Con ellos se encontraba otro ser. Se trataba de un anciano venerable. Capítulo 2. Vamos con el cuento Los Tilos. El anciano les miró con mirada severa y a la vez compasiva. No inspiraba miedo, pero sí un gran respeto. ¿Qué hacéis aquí? ¿A qué habéis venido?, preguntó el anciano. Nos hemos perdido, teníamos mucho frío y vimos el resplandor de la luz. Lo sé, os alejasteis demasiado de vuestras casas ni de vuestras familias. El bosque que habéis atravesado no tiene vuelta atrás, por eso no encontráis la salida para volver al pueblo. Nunca podréis regresar por él. Pero habéis tenido la fortuna de dar con mi cueva, así que os ayudaré para que podáis encontrar el camino de vuelta a casa. No será fácil, ya que deberéis pasar pruebas difíciles antes de poder regresar. Estar vigilantes y permanecer unidos. Yo solo podré acompañaros hasta el umbral, tras el cual se encuentra la escalera de caracol que debéis descender. Antes de despedirles, el anciano les dio algo que les serviría de gran ayuda. La antorcha que nunca deja de brillar en la oscuridad, la cuerda que no se suelta, la llave dorada que abre todas las puertas y el libro que todo lo sabe. Oh, interesante. El venerable anciano encendió la antorcha con el fuego que había en el centro de la cueva y se lo entregó a Mauricio. La llave que abre todas las puertas a Greta, la cuerda que no se suelta a Nils y el libro que todo lo sabe a Viveka. Greta colgó la pequeña llave en una cadenita que llevaba al cuello. Nils ató la cuerda a su cintura, Viveka apretó el libro contra su pecho y Mauricio sujetó con firmeza la antorcha que les iba a acompañar durante todo el camino. Os deseo buena suerte. Comenzáis un camino en el que tendréis que enfrentar peligros, pero si los afrontáis con valor y bondad de corazón, venceréis a la oscuridad que siempre os acecha. Los niños hicieron una gran reverencia ante el anciano y comenzaron a descender por la empinada escalera de caracol. Mauricio iba el primero con la antorcha en alto para alumbrar a sus compañeros que venían detrás. Descendieron y los escalones se iban haciendo cada vez más bajos hasta que finalmente desaparecieron, quedando solo una superficie lisa por la que los niños se resbalaban, cayendo cada vez a más velocidad. Después, poco a poco, la pendiente se fue suavizando y los niños fueron parando el alocado descenso hasta quedar detenidos por completo. Se encontraban tumbados sobre una superficie de arena de playa. Se quedaron quietos y en silencio. A lo lejos se oía el rumor de las olas del mar. En el cielo lucía una espléndida luna que permitía ver con claridad alrededor. No sabían cuánto tiempo habían estado caminando ni hacia dónde. A su izquierda estaba el mar, a su derecha solo oscuridad, sobre ellos el cielo oscuro alumbrado por la luna. En medio de la oscuridad adivinaron una sombra más oscura todavía. Era una gran mole sobre la que parecía que iban a chocar si seguían caminando. Los cuatro avanzaron muy despacio, hasta que alargando sus manos pudieron tocar aquella sombra oscura. Era la base de un gran acantilado donde el mar, que rugía con fuerza, golpeaba sobre las rocas. Los niños avanzaron siguiendo la pared rocosa que ahora les cortaba el paso. Esperaban encontrar algún camino a través de aquella pared, pero solo alcanzaban a ver un muro
sin fin a lo largo y alto. Cansados, se sentaron sobre la arena, apoyados en la roca con la antorcha en medio, a modo de fogata, se durmieron. Al amanecer les despertó la claridad de un sol débil. A su alrededor encontraron un ambiente sobrecogedor. Muros inexpugnables de roca se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Muros imposibles de ser escalados, ningún árbol ni arbusto, ninguna casa ni ser humano. Solo muros de piedra y al otro lado el mar. Los niños se miraron desolados, no sabían qué hacer y además sentían hambre y sed. Parecía que ahora sí que estaba en una situación desesperada. Capítulo 3. Ibeca se sentó sobre una piedra con el libro que todo lo sabe sobre sus rodillas. Era un libro con aspecto de ser muy antiguo. Se quedó callada con sus manos sobre el libro cerrado. Los demás niños la rodearon y ella les dijo: tal vez aquí encontremos alguna respuesta. Con reverencia abrió el libro. En la primera página ponía: nunca se nos presenta una prueba que no podamos superar. En los momentos de mayor dificultad, los recuerdos son la fuerza en el corazón. Interesante. Podemos repetirlo. Nunca se nos presenta una prueba que no podamos superar. En los momentos de mayor dificultad, los recuerdos son la fuerza en el corazón. Ibeca había leído en voz alta, después cerró el libro y lo apretó contra su pecho. Los niños cerraron los ojos y Greta, recordando, les dijo: el año pasado, cuando tuve aquellas fiebres tan grandes que me tuvieron meses en la cama, creía que iba a morirme. También mis padres lo creían. Una noche le escuché hablar con el médico que les dijo: nada más puedo hacer, ahora todo depende de Greta y de su fuerza para luchar contra el mal que la aqueja. Al principio me asusté mucho, me sentía cobarde y pequeña para luchar contra aquello, pero al mirar cada mañana a través de mi ventana al gran tilo del pueblo, algo me susurraba: ánimo, Greta, puedes porque eres grande como el árbol más grande. Cuando miraba las montañas y los pájaros, ese susurro me decía: eres fuerte como la gran montaña que se ve desde el pueblo, libre como las golondrinas que se acercan a tu ventana en primavera, inmensa como las estrellas. Y así, día a día, fui ganando fuerzas, fui mejorando hasta que estuve completamente recuperada. Los demás habían escuchado en silencio. Los recuerdos de Greta les habían dado fuerza y ánimo. ¿De acuerdo?, dijo Nils. Pongámonos en marcha. Lo primero es buscar comida y el mar nos la dará. Con Nils a la cabeza, los cuatro se adentraron un poco en el agua. El mar era transparente, bucearon pegados a las rocas. Después de muchos intentos, fueron sacando moluscos y algunos peces. En la orilla, utilizando la antorcha como fogata, los asaron y con ganas los comieron. Una vez saciada su hambre, inspeccionaron a su alrededor. Aparentemente no había ninguna rendija o saliente por donde escalar el acantilado, y hasta donde se perdía la vista continuaba ese muro rocoso e infranqueable. Mauricio se repetía la frase leída en el libro: no se presenta una prueba que no seamos capaces de superar. Y con esta frase en la cabeza, no se presenta una prueba que no seamos capaces de superar, comenzó a recorrer el muro deslizando su mano por la pared rocosa. De vez en cuando, como martillando la roca al ritmo de la frase, la golpeaba con el mango de la antorcha apagada, mientras caminaba lentamente pero sin detenerse. Los demás niños no se habían dado cuenta de que Mauricio se estaba alejando bastante. En un momento, al dar el niño uno de estos golpes contra la roca, ésta cedió de repente como una puerta que se abriese batiéndose hacia adentro y volviéndose a cerrar con rapidez. El niño quedó dentro de la roca. Ibeca fue la primera que echó en falta a su hermano. No era un terreno donde alguien pudiera esconderse. A un lado el mar y al otro gigantescas rocas imposibles de escalar. Mauricio, Mauricio, hermano mío, ¿dónde estás? Nils y Greta llamaban también angustiados a su amigo. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. ¿Dónde podía haber ido? Si solo mar y muros de piedra las rodeaban.
Dentro de la gran mole de roca se encontraba Mauricio muy asustado y sin comprender lo que había sucedido. La frase del libro que había estado repitiéndose sonaba en su cabeza como un eco. No se nos presenta ninguna prueba que no seamos capaces de superar. Ahora él se sentía frente a la prueba más dura, solo y separado de sus amigos en la oscuridad de una montaña de roca. Capítulo 4. La antorcha que Mauricio llevaba en la mano comenzó poco a poco a alumbrar, primero con una luz pálida, que en contraste con la oscuridad fue adquiriendo intensidad. Se encontraba en una especie de pequeña bóveda en la que habían incrustado cristales. Cuando fue serenándose se dio cuenta de que estaba en el interior de una geoda gigante, donde se habían desarrollado a lo largo de los siglos preciosas amatistas, un techo de puntas de estrellas violetas que brillaban a la luz de la antorcha. Admirando la belleza que le rodeaba, se dio cuenta que tenía las fuerzas para salir de allí y que debía encontrar la forma de volver a reunirse con sus amigos. Agradeció a la tierra por esa maravilla que podía contemplar. Se acordó de su abuela que siempre decía: el hombre olvida que pertenecemos a la tierra y que es ella la que nos da la fuerza. También esta frase muy bonita. El hombre olvida que pertenecemos a la tierra y que es ella la que nos da la fuerza. Su abuela siempre iba a dar paseos por la naturaleza y decía que eso le daba la vida. Acordarse de la abuela también reconfortó a Mauricio. Miró alrededor buscando una salida y fue pasando suavemente sus manos por las puntas de cristales violeta hasta que entre las preciosas amatistas descubrió un estrecho paso. Se aventuró por el pasadizo y comenzó a ascender por una escalera labrada en la roca. Mientras tanto, en el exterior, Vivaca y sus amigos le habían estado buscando todo el día. Ahora al atardecer descansaban exhaustos y desanimados sobre la arena. La primera estrella ya apuntaba en el cielo. Greta la señaló con el dedo y les dijo: mirad. Los tres habían escuchado desde niños que si se pide a esa estrella un deseo bueno, este se cumple. La única condición es que sea algo bueno. Los tres niños se miraron, luego miraron a la estrella y los tres desearon lo mismo: que Mauricio esté bien y podamos encontrar. Mientras tanto, Mauricio había estado subiendo y subiendo aquella estrecha escalera de caracol. Según iba subiendo, una mayor claridad llegaba a sus ojos. Al final, la escalera se abría en lo alto del acantilado. La antorcha ya se había apagado y Mauricio dio un brinco saltando el último peldaño. Los pulmones se llenaron de aire fresco y pudo contemplar el bello cielo del atardecer, rasgado de tonos violetas y anaranjados. Vio esa primera estrella y otras que ya apuntaban a la lejanía y deseó que sus amigos estuvieran bien y poderlos encontrar pronto. Cuando Mauricio llegó a lo alto del acantilado, lo primero que llamó su atención fue el murmullo del correr del agua. Allí mismo, junto a una roca, brotaba un pequeño manantial de que bebió hasta saciar su sed. De nuevo pensó en sus amigos, ojalá pudieran ellos beber esa agua fresca. Entonces avanzó hasta el mismo borde del precipicio del acantilado. Allí abajo pudo divisar a su hermana y sus amigos. Tumbados en la arena, miraban la estrella esperando todavía el milagro de ver cumplido su deseo. Mauricio les gritó con todas sus fuerzas, pero el acantilado era muy alto y los chicos no podían oírle. Mauricio cogió pequeñas piedras y comenzó a echarlas donde estaban sus amigos. Estos reaccionaron rápido al ver caer cerca de ellos las piedras, miraron hacia arriba y pudieron distinguir por fin a Mauricio, que les gritaba ahora. Golpeaba la roca, pero ellos no podían oírle. ¿Cómo podríamos subir ahí arriba?, se preguntaban Nils en voz alta. Mauricio se dio cuenta de que sus amigos no podían oírle. Rasgó un trozo de su camisa y, mojando tierra con su propia saliva, hizo una pasta con la tierra oscura que había entre las rocas del acantilado. Sobre la tela rasgada escribió: golpad la roca y buscad el pasadizo. Ató la tela al mango de la antorcha y lo lanzó a la playa. La antorcha quedó clavada sobre la arena. Nils la arrancó y leyó con dificultad los trazos amigos: golpead la roca y buscad el pasadizo. Los tres avanzaron juntos, golpeando la pared de roca. Greta llevaba la antorcha en la mano y con ella dio justo en el lugar que Mauricio había dado.
La piedra se abrió y engulló a la niña igual que había hecho con su amigo, pero esta vez Nils y Becca habían presenciado lo sucedido, de manera que ellos mismos repitieron los golpes en el mismo lugar y así aparecieron junto a Greta dentro de la roca. Capítulo 5. Ahora se encontraban los tres dentro de la inmensa montaña de rocas. Cuando la antorcha se encendió, admiraron igual que Mauricio la cueva de amatistas y después buscaron el pasadizo que el chico les había indicado en la tela rasgada. Al encontrarlo, subieron las empinadas escaleras de caracol hasta alcanzar la cima del acantilado. La alegría al reencontrarse los cuatro amigos fue inmensa. Ahora que habían estado separados, comprendían el verdadero valor de estar juntos. Era ya completamente de noche y Viveka, Nils y Greta se acercaron al manantial y bebieron ávidamente. Después Mauricio les llevó a una cercana cueva que formaban las rocas del abrupto acantilado. Allí pasaron la noche resguardados, con la antorcha haciendo una vez más de fogata con la que calentarse. Al amanecer, miraron a su alrededor preguntándose cómo seguir adelante. A lo lejos, divisaron un pequeño sendero que discurría entre matorrales. Más lejos todavía podían verse altas montañas, en cuyas faldas había frondosos bosques. Caminaron por el estrecho sendero durante toda la mañana. Cuando el sol estaba ya muy alto en el horizonte, el paisaje era muy distinto al que tomaron cuando se alejaron de los acantilados. Los matorrales habían ido desapareciendo y poco a poco la vegetación iba haciéndose más frondosa. Ahora, frente a ellos se hallaba un hermoso tilo, y un poco más allá comenzaba el bosque de cedros y abetos. Los niños se sentaron bajo el tilo. Fue como sentirse un poco en casa. Los cuatro recordaron el bosquecillo de tilos que había junto a su pueblo. Y tantas horas pasadas jugando en él en primavera. ¿Cómo seguiremos ahora? ¿Es que nunca regresaremos a nuestro hogar?, preguntó Nils. Un bosque inmenso se alzaba frente a ellos y él solo deseaba cerrar los ojos y encontrarse bajo los tilos queridos de su pueblo. Y Becca, que siempre llevaba el viejo libro junto a su pecho, le dijo: no te desanimes, Nils. Tal vez el libro vuelva a darnos la respuesta que necesitamos. Se sentó erguida apoyando su espalda en el tronco del gran tilo, abrió el libro al azar y leyó. El castillo está rodeado de tristeza. La princesa enferma de la melancolía está hambrienta. ¿Qué querrían decir aquellas extrañas palabras? Por allí no se veía ningún castillo ni tampoco princesa alguna. Los muchachos siguieron su camino internándose en el bosque. Encontraron ricos y dulces frutos silvestres y pequeños riachuelos cruzaban de vez en cuando su camino y en ellos podían calmar su sed y refrescar sus cansados pies. Era ya muy avanzada la tarde y apenas los rayos del sol podían atravesar las frondosas copas de los árboles. Pararon para descansar y decidir qué hacer. La noche está al caer, dijo Viveka. No sería bueno pasarla a la intemperie, pues estos frondosos bosques pueden tener lobos u otras alimañas que salgan en la noche. Nada más decir esto, Viveka se escuchó a lo lejos el aullido de un lobo. Los muchachos se asustaron, mirando con desconfianza alrededor. Tenemos que encontrar un lugar resguardado donde pasar la noche, dijo Mauricio. Greta encontró un árbol gigantesco cuyo tronco había sido alcanzado por un rayo mucho tiempo atrás. Ahora ese robusto tronco estaba hueco y en él cabían los cuatro muchachos sentados. Solo faltaba pensar cómo cerrar la entrada. Buscaron troncos y los ataron con la cuerda que el anciano venerable les había dado. Encajaron la improvisada puerta en el hueco del árbol, dejando antes la antorcha clavada en el suelo. Sabían que al oscurecerse del todo la antorcha se encendería y eso ahuyentaría a las fieras. Los cuatro chicos esperaron acurrucados en el interior del tronco. A lo largo de este tiempo de aventura se habían hecho más fuertes y también más valientes. Habían sobrevivido al frío,
a la noche, al miedo. Habían hecho frente al hambre, a la sed, a la soledad y al desánimo. Habían sentido el verdadero valor de la amistad. Ahora se encontraban allí, agazapados en el vientre acogedor de un gran árbol, escuchando cómo los aullidos de los lobos se acercaban más y más. El brillo de la antorcha era todavía débil, pues aún no era noche cerrada. A lo lejos podía verse entre los troncos de la rudimentaria puerta la silueta de los lobos acercarse. Los dientes de Ibeca castañaban de miedo y su hermano le pasó el brazo por el hombro infundiéndole ánimo. Que se haga de noche, que se haga de noche y se encienda la antorcha, rogó en voz alta Greta. Los lobos estaban ya cercanos y sus aullidos helaban la sangre de los chicos. Pero la oscuridad era ya total y la silueta amenazadora de los lobos que avanzaban hacia el árbol se detuvo de golpe cuando la antorcha brilló por fin con toda intensidad. Los niños respiraron aliviados al ver detenerse a las fieras que, desconcertadas por el fuego, se movieron dando rodeos hasta alejarse del lugar. Los aullidos se escucharon lejanos durante toda la noche, pero ahora los niños estaban más tranquilos. Poco a poco se fueron durmiendo todos, menos Mauricio, que al ser algo mayor que los demás se sentía responsable de sus amigos. Toda la noche miró la antorcha, temiendo que al dormirse él pudiera apagarse. Pero la antorcha no se apagó, más bien esa noche brilló con una intensidad y un brillo mayor. Capítulo 6. Al amanecer, se despertaron con el trino de multitud de pájaros. La antorcha aún brillaba pálida y los chicos fueron saliendo del interior del tronco. Ahora con la luz del día descubrieron una pequeña loma que se encontraba un poco más adelante. Subieron a toda prisa la loma y frente a ellos encontraron algo que les dejó admirados. Un castillo rodeado de un frondoso bosque de tilos. Otra vez sus queridos tilos. El espectáculo era maravilloso. El castillo se asentaba en un fértil valle surcado por un río cristalino que alrededor del castillo se convertía en un foso donde nadaban los patos. Los tilos salpicaban todo el valle, pero al atravesar el puente sobre el foso, los tilos formaban un tupido bosque lleno de flores silvestres, fuentes y pequeños lagos. En el centro se encontraba el palacio más hermoso que se puede imaginar. Los cuatro amigos se dirigieron hacia él con ánimos renovados, pero justo al cruzar el puente sobre el foso de aguas cristalinas, se apoderó de ellos una inmensa tristeza. Entonces Greta recordó lo que había leído en el libro. El castillo está rodeado de tristeza, la princesa enferma de melancolía está hambrienta. Los cuatro niños atravesaron el bosquecillo de tilos y encontraron una fuente en cuyo centro estaba la estatua de una princesa tallada en delicada piedra blanca. La princesa era bellísima, pero dos lágrimas habían sido talladas en su rostro, el más triste que pueda imaginarse. Era la princesa la que hablaba el libro y es el castillo rodeado de tristeza. Presos de una gran melancolía, salieron del bosquecillo de tilos, atravesando el camino empedrado y rodeado de flores que llevaba hasta la puerta misma del palacio. La puerta estaba cerrada y nadie salió a su encuentro. Era una puerta preciosa, tallada en maderas nobles y con piedras preciosas incrustadas, formando bellos rosetones. No parecía haber ningún acceso al palacio, excepto aquella puerta que se encontraba cerrada a cal y canto. Tenía una pequeña cerradura dorada, que a Greta le recordó la pequeña llave, también dorada, que le diera el anciano venerable, y que ella llevaba colgada al cuello. Sacó la cadena de su cuello y ante el asombro de todos comprobó que la llave entraba perfectamente en la cerradura. Giró la llave y la puerta se abrió. El patio del palacio apareció ante sus ojos, lleno de flores perfumadas y coloridas, con un gran tilo en el centro y colgado de una de sus ramas más gruesas un columpio. Los niños contemplaron aquel lugar tan bonito, recorrieron las salas a las que se accedía desde el patio. Todas eran lujosas, con grandes ventanales que daban a bellos jardines repletos de flores y árboles frutales. Había en aquel lugar lo que se pudiera desear, todo menos personas. Capítulo 7. Después de dar vueltas por las dependencias del palacio, volvieron al patio central preguntándose dónde estarían los dueños del lugar. Mauricio, mirando las altas ramas del gran tilo, se dio cuenta de que una de ellas llegaba hasta una alta y estrecha torre adentrándose en ella. Parecía que la rama había seguido creciendo dentro de la torre y otras ramas más pequeñas salían por los vanos de sus ventanas.
Los 4 amigos comenzaron a trepar por las ramas del tilo. Al llegar arriba encontraron en la pequeña torre algo que les sobrecogió. Las ramas del árbol habían formado un lecho y sobre él descansaba una muchacha. Era la princesa que habían visto en la estatua de piedra blanca. En su frente no había una corona, sino una diadema con una estrella. Entre sus manos tenía un pequeño cofre de oro y nácar. Los 4 la miraron sobrecogidos sin saber qué hacer. Pasaba el tiempo y no se decidían a despertar a la joven princesa. Greta observó que el cofre que sujetaba en sus manos tenía también una cerradura dorada, igual que la puerta de entrada al palacio. Se inclinó sobre la princesa, metió la llave en la cerradura y la giró. El cofrecillo se abrió, dejando escapar de su interior unas notas melodiosas. Era una música bella, como nunca habían escuchado. Una música que alejaba de sus corazones toda la tristeza que antes habían sentido. Una palomita blanca se acercó volando y entró en la pequeña torre, posándose en el hombro de la princesa. Los 4 la miraron cuando comenzaba a abrir sus ojos. Fue posando su mirada en cada uno de ellos. Al final esbozó una leve sonrisa y les dijo: Os vi a los 4 en mis sueños, veníais de muy lejos para devolverme la alegría. Entonces la princesa les contó su historia. En el pasado, ella había sido una niña orgullosa y malcriada. Trataba mal a los súbditos de su bondadoso padre, derrochaba todo porque a nada le daba valor y no sentía ninguna compasión por las demás personas a las que ella consideraba inferiores. Un día su padre, cansado del comportamiento indigno de su hija, le dijo: Hija mía, desde que tu madre murió he tratado de educarte como ella lo hubiera hecho, pero nada hay en ti que recuerde la nobleza de tu origen. Tienes todo lo que puedas desear, pero te falta lo más importante: un corazón capaz de amar. Eso es lo que ahora deberás conquistar, pues siendo hija de reyes y teniéndolo todo, tu alma está hambrienta del único alimento que puede saciarla. Así que mi padre me envió a este apartado palacio. Me trajeron sus heraldos cabalgando por montes y valles durante días. Siguiendo instrucciones de mi padre, cerraron el palacio con llave y aquí me dejaron. Mi padre al partir me había entregado este cofrecillo cerrado con la siguiente advertencia: Cuando tu corazón se despierte, escucharás la música que alejará tu tristeza. Al principio mi corazón orgulloso no se quiso doblegar. Me entretenía paseando por los jardines y comiendo de sus deliciosos frutos. Pero al pasar el tiempo, el orgullo se fue trocando en tristeza y melancolía. Lloré y lloré durante días abrazada al tilo del patio, que creció regado por mis lágrimas. Mi corazón se había despertado, pero mi alma seguía hambrienta del afecto de otras personas y la melancolía llenaba mis días. Me acostumbré a trepar por el querido tilo. Aquí encontraba consuelo durmiendo entre sus brazos y sujetando junto a mí este cofrecillo cerrado que me recordaba a mi padre, pero que yo no podía abrir sin ayuda de otros. Vosotros habéis podido abrir el cofre y su música ha disipado la tristeza. Vuestra presencia ha devuelto el calor a mi corazón. Ahora sé que podré volver al castillo del rey mi padre y ser digna de vivir a su lado. La princesa envió un mensaje a su padre con la paloma y éste mandó a la guardia real para recoger a su hija y a sus amigos. En el palacio del rey se celebraron grandes festejos para recibir a la heredera y a los que la habían liberado de su aislamiento y soledad. Por fin llegó el día de la despedida. Los 4 amigos se presentaron ante el rey y la princesa. El monarca habló: Queridos amigos, mi corazón se siente agradecido, pues gracias a vosotros he podido recuperar a mi hija. Ella podrá ser ahora una verdadera princesa. La princesa les dijo con emoción: Siempre os consideraré mis amigos. Mauricio habló en nombre de los 4. Este viaje nos ha deparado muchas aventuras y hemos aprendido mucho. Ahora debemos partir para reencontrarnos con nuestras familias, pero sabed que siempre os llevaremos en nuestro corazón. Los 4 amigos regresaron a su pueblo. El tilo de la plaza estaba en flor y al verlo sintieron la alegría de haber llegado a casa. Fueron felices, comieron perdices y nunca olvidaron aquella aventura. El colorín colorado, el cuento ha terminado. Pues bien, hemos concluido el libro Cuéntame un cuento.
Este pequeño libro contiene cuentos en los que se han recreado esas imágenes de los clásicos cuentos de hadas. Otros pequeños cuentos recogen imágenes de la naturaleza y los animales, mundo muy cercano al alma del niño pequeño. Son cuentos cortos para los que nos será fácil encontrar un tiempo en ese momento de ir a acostar a los niños. Al final hay un cuento un poco más largo que puede ser contado por capítulos. Se trata de no renunciar al derecho de los niños a recibir el alimento de los cuentos, teniendo también en consideración el poco tiempo del que a veces disponemos. Aquí hay datos para más información. Muy bien, ¿qué les ha parecido? Espero que sea de su agrado. Muy bien, concluimos nuestro programa y vamos a despedirnos con la música. Los invitamos a que nos acompañen. Cuéntame un cuento, por favor. Podemos encontrar en la red muchos cuentos, muchos libros gratis. Qué bonito leerles a los niños antes de dormir o elegir en el día un horario, un momento para compartir la lectura con ellos. Muchas gracias por acompañarnos. Unicornio Multicolor. Se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Unicornio Multicolor, y luego también a seguirnos en nuestra página de Facebook. Y por qué no, seguir también en Facebook en Presencia Radio, nuestro programa Tardes de Lectura. Muchísimas gracias por su compañía. Ayúdenos a difundir y a que lleguemos a muchos niños y a nuestras familias. Muchísimas gracias.